Te pedimos, Señor, el día de hoy, el perdón de nuestros pecados. Te pedimos que purifiques nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestra sangre, Señor. Te pedimos que toda enfermedad que pueda haber en nuestros cuerpos sea anulada el día de hoy, toda dolencia que hay en medio de tu pueblo. Padre, en el nombre de Jesús, permíteme a través de tu palabra compartir principios con mis hermanos que también tienen un llamamiento especial dentro del reino, por el cual, Padre Santo, si ellos no lo cumplen, nadie más lo podrá cumplir. Ayúdanos a mirar que dentro del llamamiento, Señor, hay bendiciones, pero también hay responsabilidades. Ayúdanos a comprender, Señor, de que tú delegas a aquellos que toman en serio aquel llamamiento que tú, Señor, les haces a sus vidas. Bendícenos con la presencia de tu Santo Espíritu, te lo pido en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Primero, popularmente se dice que hay tres tipos de personas en el mundo. Uno, las pocas que hacen que las cosas pasen. Ese es el grupo más reducido de personas en el mundo. Alguien decía una vez que el mundo está controlado y manejado por los ocupados. Usted sabe que la ociosidad en la Biblia, hermanos, siempre es denunciada, ¿no? Y no todos quieren tomarse el reto de ser parte de las cosas que pasan. Entonces hay un grupo reducido de personas que hacen que las cosas pasen. El segundo grupo que hay son los muchos que ven pasar las cosas, ¿sí? Aquellos que observan, ¿sí? Aquellos que solamente miran. Por eso usted va a un terreno, a un estadio, un ejemplo, hay 60,000 personas, pero solamente 11 o 22 en ese caso son los que están produciendo algo. Las demás 60,000 personas son personas que solamente ven y observan las cosas que pasan. Pero hay un tercer grupo que es mucho más peor, y estos son los que ni siquiera tienen noción de lo que está pasando. Entonces el primer grupo es los que producen que las cosas se hagan. Dos, los que observan que otros están haciendo. Y tercero, los que ni saben que las cosas están sucediendo. ¿Sí o no? Obsérvese usted en la iglesia. Hay esas tres tipos de categorías. Hay un grupo reducido de personas que están haciendo que las cosas pasen, pero son muy pocos. Y no crea que ese fenómeno es solamente en esta iglesia o en El Salvador. Ese fenómeno es a nivel mundial. ¿Sí o no? Entonces mi deseo es que en esta tarde nosotros podamos estar conscientes de que Dios no nos llamó para ver que las cosas pasen o para que ni siquiera estemos conscientes de que están pasando, sino para ser parte de la acción y que nosotros mismos seamos protagonistas de las cosas que van a suceder. ¿Me dicen amén, hermanos? ¿Sí? ¿Cuántos de esos hay aquí en esta tarde? ¿Sí? De los que quieran ser parte de que las cosas pasen. Entonces diga conmigo fuerte: si yo no tomo mi responsabilidad, dígalo fuerte, si yo no tomo mi responsabilidad y acciono, dígalo fuerte, las cosas no van a suceder. Está sencillo. Entonces a mí me dijeron, mire, véngase a Managua, aquí hay una iglesia que quiere que usted les predique. ¿Y qué pasó? Sucedió que fui a predicar a 5.
Porque yo quiero ser parte del grupo que las cosas pasen. ¿Me dicen amén, hermanos? Entonces, con ese preámbulo, se puede decir, quiero tocarles el tema en esta hora de cuáles son las responsabilidades que nosotros tenemos como llamados a ser hijos de Dios. Y se los voy a solamente a mencionar los 3 propósitos de llamamiento de Dios. Yo ya he explicado esto en esta iglesia algunas veces y se los voy a mencionar. Primero, yo he dicho de que Dios primeramente nos ha llamado para salvación. Su primer llamado es para ser salvo. ¿Sí? Su segundo llamado es para servir. ¿Sí? Y su tercer llamado es para heredar. Entonces, primero, Dios me llama para que sea salvo. Segundo, para que le sirva. Y tercero, para que herede. ¿Sí? Ahora, quiero decirle algo. Ser salvo y ser heredero son 2 cosas diferentes. Que usted sea salvo no necesariamente le garantiza que usted va a ser heredero. Por eso la Biblia habla de 2 cosas. Habla de galardones y habla de coronas. ¿Sí o no? Y ninguna de esas 2 cosas se dicen que es de gratis. ¿Sí? Pero cuando se habla de la salvación, ahí sí cambia la cosa. Por gracia sois salvos. Y no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Están ahí conmigo? Entonces, ¿qué implica que yo tenga un llamamiento? ¿Qué implica que Dios a mí me haya escogido? Lo que yo quiero es concientizarlo en esta tarde de que su llamamiento es una caja de Pandora donde Dios tiene muchas sorpresas para aquellos que han decidido servirle, sea cual sea la situación. Fíjense que esta es mi teoría personal, ¿no? Pero yo creo que Dios, hermanos, le gusta a la gente o usa más a la gente que en sus vidas tienden a tener más tropiezos que otros. ¿Me van entendiendo? Si no vea usted la vida de David. David como que si era finquero, ¿sí o no? Que se andaba resbalando en cada... ¿Cómo se llama? El de los bananos, en cada cáscara, ¿sí o no? ¿Va entendiendo lo que le voy diciendo? Ahora, sí hay una consecuencia por esas caídas. Pero David tiene algo que nadie en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento tiene. Y es esto. De que del linaje de él iba a salir ¿quién? ¿El Mesías? Aquí viene, míreme por favor. ¿Qué dice Jeremías 1:5? Estoy hablando con líderes, me dicen amén. Sí, yo quiero que esté despierto, hermano. Yo sé que es una hora bien difícil, pero póngame atención. Jeremías 1:5 dice: y desde el vientre de tu madre te aparté, y te santifiqué, y te hice profeta a las naciones. En términos teológicos, pastor, ¿cómo se le llama a Jeremías? ¿El profeta qué? El profeta llorón.
Pero fíjese que no era un lloro, hermano Mario, de lamento, ¿sí? Sino que era un lloro por la situación misma que estaba pasando su nación. Ahora, diga conmigo, ¿se vale quejarse? Dígalo fuerte, ¿se vale quejarse delante de Dios? Sí, hermanos, muchas veces podemos quejarnos. ¿Sí o no? Josué llega donde mí y me dice, puchica, papi, me prometiste el juguete la semana pasada, hice las tareas y hasta hoy no me lo has dado. Voy a agarrar yo un látigo y le voy a decir, quejándose otra vez. No, es mi hijo. Él tiene el derecho. ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta tarde? Usted tiene el derecho de ir y quejarse delante de Dios. Señor, mira, ayúdame, échame la mano, ¿no? Si no eres tú, ¿y a quién voy a acudir, pues? ¿Van entendiendo lo que les voy diciendo? Entonces, usted como un llamado de Dios, tiene privilegios, diga conmigo privilegios, que el cristiano común no tiene. Fíjese que cuando yo me fui para Estados Unidos, la primera vez, usted sabe que allá uno llega y el primer trabajo que uno tiene es de disc jockey, ¿sí o no? Ajá. De lavar trastes, pues, ¿sí o no? Y usted estaba pensando en la música, y nada. Entonces, mi primer trabajo fue de lavar trastes. Hermano, y eso es infernal. Pero fíjese que yo caigo en gracia con la dueña del restaurante. Porque yo limpiaba hasta más de lo que debería de limpiar. Y esa señora me decía, después de meses de estar trabajando con ella, yo no hablaba inglés, me decía, mira, todos pueden ir al gerente del restaurante por algo, pero tú puedes venir a tocar mi puerta en la oficina. Un lavaplato. Y me daba las llaves del carro, me dio privilegios. ¿Por qué? Diga conmigo, Dios honra, dígalo fuerte, Dios honra a los obreros fieles. Y no estoy hablando de fidelidad de pecado. Estoy hablando de aquellos que Dios sabe que aún arrastrado, usted jamás le va a dejar de servir. Estoy hablando de ese tipo de gente. Por eso Josué dijo, mi casa y yo le vamos a servir al Señor, sea como sea. Entonces, ¿cuáles son las tres responsabilidades dentro del llamamiento de Dios? Vaya conmigo a la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 5 al 9. Primera carta de Pedro, First Letter of Peter, para que ya vayamos como entrenando, ¿sí o no? ¿Eh? Ya el hermano Ronald cree que estoy hablando en lenguas, pero no, hermano, todavía estamos en lenguas angelicales, ¿sí o no? Primera carta de Pedro. Este versículo es muy conocido, me imagino que ustedes se lo saben de memoria, pero leámoslo, porque es necesario leerlo. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 5 al 9. ¿Están ahí conmigo? Dice la palabra de Dios. ¿Primera dijo segunda? Ok, 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas
a su luz admirable. Primero, mírenme, ¿a quién o qué pueblo se le dio este privilegio antes de haber sido dado a la iglesia? A Israel. A Israel. ¿Sí? Por eso es que fíjense ustedes que los hebreos, hermanos, la noción de ellos era, ¿va escuchando, hermano Mario? La noción de ellos era que Jehová no podía ser Dios de todas las naciones. Ellos creían que Jehová era exclusivamente Dios de ellos. Por eso en el capítulo 10 de Hechos, cuando, ¿se acuerdan ustedes de la visión de Pedro? Cuando baja el lienzo y habían animales inmundos. Y él dice, no, nunca jamás ha entrado cosa inmunda en mí. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios? Preparando a Pedro para entrar a una casa que no era de familia hebrea. ¿Sí o no? Por eso le dice, donde te voy a mandar, no llames inmundo a lo que yo estoy a punto de hacer en ellos, que es llenarlos del Espíritu Santo. Por eso en la iglesia no hay que descartar a nadie, porque lo que usted ve más bajo, posiblemente es algo que Dios está preparando para hacer honra delante de Él, ¿sí o no? Entonces viene Pedro y nos habla de cuál es la primera responsabilidad de una persona llamada dentro del reino. Es nuestra relación con Dios. A esto se le llama sacerdocio. Y ojalá, hermanos, que venga el pueblo en esta tarde. Hoy voy a hablar acerca de los privilegios de la paternidad espiritual, el culto de las 5. Quiero dar conceptos muy hermosos en cuanto a la relación padre-hijo, a relación hijo-padre. Entonces nuestra primera responsabilidad es nuestra relación con Dios, y esto es nuestro sacerdocio. Ahora, ¿qué es el sacerdocio? El sacerdocio es la habilidad que yo tengo, o el privilegio que Dios me ha dado, de autopresentarme delante de Dios sin intercesión de nadie, o sin mediación de nadie. Por eso si usted lee en el Antiguo Testamento, había una tribu que lo único que hacían era ministrar dentro de lo que es el tabernáculo. A eso se le llamó la tribu de ¿qué? De Leví. Entonces en la Biblia se le llama que la tribu levita era una tribu sacerdotal. Entonces, un ejemplo, nadie podía desarmar el tabernáculo. ¿Está hablando? ¿Sí o no? Nadie podía entrar al tabernáculo. Es más, si usted ve la tipología del tabernáculo con Jesucristo, el tabernáculo tenía tres áreas: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y el sacerdote, hermano, estaba en la puerta. ¿Qué estaba haciendo en la puerta el sacerdote? ¿O los sacerdotes? Recibiendo los sacrificios que el pueblo traía, porque en Israel nadie se podía presentar delante de Dios con las manos vacías. ¿Van entendiendo?
que dice la palabra de Dios en Juan 19. Yo soy la puerta. Porque nadie tenía acceso a Dios sino el sumo sacerdote. Ahora, vea usted esto. Cristo cumplió los 3 oficios sacerdotales del Antiguo Testamento según la mentalidad judía. Cristo cumplió como rey, Cristo cumplió como profeta y Cristo cumplió como sacerdote. Nadie más pudo haber cumplido eso. Porque el que era rey no podía ser profeta y el que era profeta no podía ser sacerdote. Pero él vino al cumplimiento. ¿Alguien está entendiendo en esta tarde? Entonces Cristo vino al full cumplimiento, al cumplimiento completo de los 3 ministerios en el Antiguo Testamento. La palabra profeta viene del griego profemi o profetes, que significa portador de, alguien que habla en vez de. Y Cristo dijo: nadie ha ido al cielo sino aquel que descendió del cielo. Entonces él cumplió el oficio de sacerdote. Ahora, si usted lee el capítulo 5 de Hebreos, habla de las descripciones del sacerdote. Cumplió el oficio de profeta. Y el sacerdote era la persona que se presentaba a Dios en representación del pueblo. ¿Sí o no? ¿Cuántos aquí han leído el capítulo 17 de Juan? Que comúnmente se le llama la oración sacerdotal de Jesucristo. Para mí es uno de los pasajes o de los capítulos más bellos que hay en la Biblia, ¿sí o no? Cuando le dice: Padre, la gloria que un día tuve contigo, vuélvemela otra vez a dar. No pido por ellos, sino también por los que han de venir. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Han leído eso o no? Entonces es un sacerdote intercediendo por su pueblo delante de Dios. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con todo esto? De que nosotros tenemos la habilidad, tenemos el privilegio de autopresentarnos a Dios sin que nadie más intermedie por nosotros. Ahora, lea conmigo Hebreos, capítulo 10. Yo creo que yo soy el único emocionado que está el día de hoy, hermano. ¿Sí? Capítulo 10 de Hebreos. Léalo conmigo. Dijimos que tenemos, como personas llamadas al ministerio, tenemos 3 responsabilidades. Y nuestra primera responsabilidad es ejercer nuestro sacerdocio, que conlleva a nuestra relación con Dios. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 19. ¿Están ahí conmigo? Dice: así que, hermanos, teniendo, que dice, libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Pregunto, mírenme, ¿por qué Pedro no dice: mas vosotros sois sacerdocio? Sino que dice real sacerdocio. ¿Por qué él no dijo comúnmente son sacerdotes? ¿Alguna idea, hermano Ronald? Porque hubiese dicho: vosotros sois linaje escogido, sacerdocio. No pasa nada. Pero ¿por qué dijo real sacerdocio?
Por ahí va, hermano Mario. Así es. ¿En qué es mayor el real sacerdocio? Ajá. 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 Bueno, aquí va. La idea por ahí va, pero se la voy a ampliar un poquito más. El sacerdote común única y exclusivamente llegaba hasta el lugar santo. Si Pedro dice, vosotros sois sacerdocio de Dios, señores, no tenemos acceso al lugar santísimo. ¿Van entendiendo? Pero cuando él dice real sacerdocio, estaba hablando de un sacerdocio mayor que el levita. ¿Por qué? Porque los sacerdotes levitas llegaban hasta el lugar santo. Pero el sumo sacerdote era el único capaz de pasar la cortina del lugar santo y meterse a la misma presencia de Dios. ¿Por qué no somos entonces un sacerdocio común? Porque tenemos el camino abierto al lugar santísimo por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si alguien está escuchando el día de hoy. Yo no sé si ustedes captan eso, hermano, pero para mí es impactante. ¿O no? De tener acceso a la misma presencia de la gloria, de la Shekinah de Dios. Entonces mire lo que dice Hebreos 19. Así que, hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. En otras palabras, ponga atención a esto. La carne de Jesús, yo no sé si me van a entender esto. La carne de Jesús vino a purificar nuestra carne para que cuando entrásemos al lugar santísimo no muriéramos. Fíjense que en el lugar santísimo, hermano Mario, antes de que el sacerdote entrara, venían y ponían incienso, pero una cantidad de incienso, de humo. ¿Para qué? Para que aún las partes inferiores del sacerdocio no pudieran ser descubiertas, porque ninguna carne puede estar delante de Dios y vivir. Por eso dice, por su carne, nuestra carne fue purificada, porque cuando porque cuando entramos al lugar santísimo, no entramos en nuestra carne, sino en la carne de Cristo crucificada en la cruz del Calvario. Pero le digo, esto de ser llamados, a mí tenía muchas ganas de enseñar esto, por eso yo esperaba que viniera todo el pueblo, pero privilegiados son ustedes que lo están recibiendo, hermano, y yo que lo estoy impartiendo, porque esto es un privilegio. Entonces no descuidemos nuestro real sacerdocio. Esa es nuestra primera responsabilidad dentro del llamamiento de Dios. Y fíjense que no sé si voy a tener tiempo, pero me gustaría terminar al final de esta conferencia hablándoles acerca de el concepto de sacerdocio y rey, según Apocalipsis 1:6. Y en Managua no terminé esta conferencia porque se alargó, digamos, es algo bien profundo dentro de lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, como llamados, ¿cuántos llamados hay aquí en esta tarde? ¿Sí? Nuestra responsabilidad como sacerdotes es
ministrar en el lugar santísimo por la sangre y la carne que Cristo sacrificó en esa cruz. Ahora, ¿cuál es nuestra segunda responsabilidad? Nuestra segunda responsabilidad está para aquellos que no conocen de Dios. Para aquellos que aún, dice la palabra, no saben discernir entre lo bueno y lo malo. A esto se le llaman nuestra relación con los inconversos, que somos delante de Dios embajadores. Y por cierto, de ser embajadores, pastor, ¿cómo han seguido con el evangelismo? ¿Cómo está eso? Digamos, las personas que han ido, las han visitado, me contaron. Ah, ok. Y ya ha estado venido. Y gente nueva siempre ha venido a la iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí. Uh-huh. Ok. Me voy a salir un poquito del tema, pero les voy a dar esto para que ustedes estén preparados. ¿Cuál es el propósito de una visita a la casa de una persona nueva? Primero, entiendan que la gente, hermano, es bien renuente a abrir sus hogares. Por ende, si alguien les abre a ustedes las puertas para visitarlos, aprovechen al máximo esa visita. Primer ley de una visitación pastoral a una casa: jamás critique lo que usted ve en esa casa. Eso es algo ético, hermano. Vistes, niña. Vistes esa hermana cómo vive. Cuando fuimos el sábado a visitarla, chica vos. Ay, mire, si esa persona le oye usted hablar así, cuente que usted nunca otra vez va a entrar a esa casa y que esa persona jamás va a venir otra vez a la iglesia. Oiga, mire, calle. Que no barre la hermana en la casa es problema de ella. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es el primer propósito dentro de la visita? Primero es reafirmar la salvación de la persona que ha aceptado a Cristo. Es decir, hermano, estamos conscientes de que usted aceptó a Cristo, ¿sí o no? Y solamente queremos hoy ahondarle un poquito de su llamamiento. Queremos decirle qué significa ser hijo de Dios. Eso es lo primero. Segundo, es llevarle el evangelio al resto de la familia. Decir, usted, miren, familia, fíjese que don Teodoro, vamos a poner un nombre así medio peculiar, ¿sí o no? El domingo aceptó a Cristo. Y la palabra de Dios dice que alguien que acepta a Cristo tiene la promesa de que toda su casa también será salva. Por ende, también queremos hoy compartir con ustedes las buenas nuevas que don Teodoro recibió el domingo pasado. Ese es el segundo propósito. El tercer propósito de una visitación es orar por los enfermos de la casa. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Porque los milagros, ¿ok?, abren el corazón de los inconversos para conocer un Dios
que todo lo puede. Los milagros nunca se hicieron para los cristianos. Se hicieron como señal del poder de Dios, aunque son para nosotros. Por eso a mí me sorprende que la iglesia se sorprenda de que Dios sane a alguien en la iglesia. Eso no debería sorprendernos. Y viste ni a Tanchito, oh sí, fíjate que se sanó. Si ni a Tanchito es cristiana, ella tiene el derecho de ser sana por ser hija de Dios. Pero un inconverso no tiene derecho, pero Dios dice, lo voy a sanar con el fin de que crea quién soy yo. ¿Van entendiendo, hermano? Entonces, usted ore por esa persona, independientemente si es salva o no. Y cuarto, pregunte cuáles son las necesidades. ¿En qué podemos ayudarles como iglesia? Fíjese que la mayoría de gente no dice, hermano, mire, no tengo para comida. Siempre es, pastor, ore por lo que estoy pasando. ¿Sí o no? Ahora, ¿saben ustedes qué impacta también la visitación? De que la iglesia vaya a la casa con un presente. La gente no está esperando un Rolex o un Rolls Royce, pero el hecho de que la iglesia se tome la molestia de poner 3 rositas, aunque sean silvestres, y llevárselas a esa casa, para esa persona puede significar mucho. ¿Me van entendiendo? Cuarto, y esto la mayoría de personas lo descuidan, vaya preparado para confrontar el enemigo. Sí, cuarto o quinto, por ahí voy. En otras palabras, la visitación no es el hecho de decir, vamos a ver a fulano. No, es que usted no sabe si esa casa es sinagoga de Satanás y tiene que ser liberada por los hijos de Dios que van a visitarla. ¿Me van entendiendo? Dígame, hermano. Uh-huh. Ajá. Ya estamos ahí, le dijo. Ajá. Sí, correcto. Y va usted a la casa y encuentran santos y tanta vaina, ¿no? Que no son de Dios. Ahora, de que usted encuentre eso en una casa tampoco va a decir idólatra, ¿sí o no? Lo van a sacar con el machete. No, usted sea prudente. Usted comience a atar, ¿sí o no? A interceder, decir, porque de esto es precisamente lo que nosotros queremos que esta gente se aleje de la idolatría, lo que decía Pablo, ¿sí o no? Bueno, eso fue punto y aparte de las visitaciones. Volvamos a nuestra segunda responsabilidad. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 en adelante. ¿Están ahí conmigo? Segunda carta a Corintios, capítulo 5, versículo del 17 en adelante. Cuando lo hayan encontrado me dice un amén, por favor. Sí. ¿Qué dice? Ajá. Sí. Entonces fíjese que el ministerio que Dios nos ha dado es el ministerio de ¿qué? De la reconciliación. La palabra reconciliación y restauración básicamente en griego es la misma y significa poner huesos rotos otra vez unidos. ¿Sí?
Por eso el Espíritu Santo es el consolador, ¿sí o no? El que trae consolación, el que restaura algo que está quebrado. Entonces dice, nos ha dado el ministerio de la reconciliación, ¿sí o no? Y en el 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, versículo 20. Así que somos, ¿qué dice, hermanos? Embajadores en el nombre de Cristo. Esa es nuestra segunda responsabilidad como llamados de Dios. Embajadores de Cristo. ¿Sí o no? Ahora, fíjense que miremos la peculiaridad de un embajador primero. Un embajador nunca se nombra por sí mismo. Un embajador tiene que ser nombrado por otra persona. Por eso, su llamamiento no viene de usted mismo, hermano. Usted fue llamado y fue nombrado por otra persona superior a usted y a mí, que es nuestro Señor Jesucristo. Diga conmigo, a Cristo le plació, dígalo fuerte, a Cristo le plació nombrarme a mí embajador de su reino. Si a alguien no le gusta su llamamiento, no discuta con esa persona, dígale, mira, anda y reclamarle al que me nombró. Yo no tengo nada que ver. Que tú no te lo mereces, tienes toda la razón, papá. Pero ve y reclámale a él. Porque no somos nombrados por nosotros mismos. ¿Van entendiendo ustedes esto? Por eso no se eche la carga a usted de decir, ay, ¿será o no será? ¿Puedo o no puedo? Si usted no ha sido autollamado ni autonombrado. ¿Se imagina que yo vaya donde Funes mañana y le diga, mira Funes, me acabo de autonombrar embajador del Salvador ante Guatemala? Que me va a echar a la cárcel, bro, por andar usurpando puestos que yo no tengo derecho a reclamarlos. ¿Van entendiendo? Entonces el embajador en otro país tiene que ser nombrado por el presidente de esa nación. Y aquí viene la buena nueva. Usted no fue nombrado y usted no fue llamado a ser embajador de una nación a otra. Usted fue llamado para ser embajador de un reino a una nación. Y el reino es mucho más que un país. Por ende, su representatividad toma mucho más realce, porque usted no es nombrado de un país a otro, es nombrado de un reino más grande a un país más pequeño. ¿Van entendiendo eso? También el embajador, hermano, no se sostiene a sí mismo, sino que lo sostiene el que lo nombró. Funes no dice, bueno, mira, usted, hermano Mario, va a ser embajador de Bolivia, y ahí vea usted, brother, cómo se sostiene allá en Bolivia, ¿sí o no? Aunque sea vendiendo llamas, ¿sí o no? Coca no, porque eso ya no. ¿Se imagina usted, me entiende? Y yo, el hermano embajador de Bolivia, y se vaya a La Paz, y lo primero que hace es buscar un trabajo para sostenerse, porque es embajador de El Salvador. No, cuando el presidente lo manda a Bolivia, ¿le da qué? Casa, le da comida, le da techo, le da ropa, le da todo lo que necesita para que cumpla con su llamamiento de embajador. ¿Qué quiero decir con eso, hermanos? Que si usted tiene un llamamiento de Dios, antes que Dios lo llamara,
Él ya había designado una porción completa para que usted cumpla con su llamamiento de embajador donde quiera que Dios lo ponga, y con el llamamiento viene la bendición de la prosperidad para que usted represente a Dios de una forma digna. ¿Van entendiendo? Entonces, si usted es llamado a ser embajador del reino, Dios va a proveer. Dios va a proveer. Si yo le dijera a usted con cuánto dinero yo me fui para Managua la semana pasada, no se pone a reír. Solamente una persona o loca o con mucha fe se va así para otra capital. Y créanme que no me vine como me fui. Porque Dios, cuando designa a alguien que sea representante y embajador de su reino, créanme que donde quiera que a usted Dios lo mande, ahí va a haber una mano de provisión para su vida, aún de las personas que no lo conocen. ¿Están ahí conmigo? Tercero, acerca de las características de un embajador, las funciones. Un embajador no es ciudadano del país a donde es enviado. ¿Cuántos embajadores del reino hay aquí? Usted es ciudadano del Salvador delante de los hombres, pues. Pero su ciudadanía eterna no es salvadoreña, es del reino de Dios. ¿Sí o no? Se lo voy a poner de esta forma. Y cuando alguien se muere, vamos a hacerle la carta de defunción, ¿sí o no? Saquémoslo del patrón electoral, ¿sí o no? Para el Estado, esa persona dejó de ¿qué? De existir. Pero ponga atención, pero en el reino de Dios, en este momento usted está existiendo. Va a pasar de este mundo y seguirá existiendo. Llegará al cielo, seguirá existiendo. Vendrá a la tierra, seguirá existiendo y reinando con Cristo. ¿Por qué? Porque su verdadera ciudadanía está en el reino de los cielos. Por eso Pablo habla de este mundo como una leve tribulación, que no se puede comparar a las glorias venideras. Miren, hermanos, tal vez lo que les voy a decir para algunos les es un poquito difícil, pero en la vida un hombre tiene que salir del entorno donde nació para conocer que hay mucho más de Dios de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. ¿Qué le digo yo? Ahorre sus 50 bolas, brother. Váyase a Antigua Guatemala. Váyase ahí, ¿me entiendes? A Copán. Salga. Salga, hermano. Es importante que usted vea que el mundo no se acaba con lo que a usted le está pasando. Dios a mí me ha dado el privilegio de viajar a algunos lugares, hermano, y he visto lugares muy, pero muy hermosos. Pero el lugar más hermoso en la tierra, el más hermosísimo, no es nada en comparación al reino que nos está esperando en el cielo. Nada. Eso salgan, que sea el espino, vaya, ¿me entiende?
Salga, hermano, la vida es una vez vive usted. Una vez. Aprovéchela. Personas que nunca salieron del entorno donde han vivido no conocen cosas más preciosas. Y Dios tiene preparado para nosotros cosas mayores. Me dicen amén. Entonces, un embajador también, hermanos. Y esto es bien importante que lo entendamos, porque estamos en el proceso de hacer crecer la iglesia. Me dicen amén. Yo sé que Dios va a traer más de 300 valientes a esta iglesia. Hasta que entendamos nosotros, mire, hermano, Dios no está interesado ahorita en los que están afuera. Sí, es verdad, Dios les importa. Pero Dios quiere formarnos a los que estamos adentro, para que los que estemos adentro podamos ir afuera a decirles: entren donde estamos, porque allí hay bendición, salvación y vida eterna. ¿Alguien me está escuchando el día de hoy? Dios está interesado. Lo que somos padres, ¿no es verdad que usted está interesado en que sus hijos tengan comida en su casa? Y si tiene comida a sus hijos, después se puede interesar por el vecino. Es lo mismo Dios. Entonces fíjense que un embajador, ¿sí?, no puede recibir insultos como un ataque personal. Ponga atención a esto. Usted no es insultado o rechazado por lo que usted es, sino por lo que usted representa. No sé si me van entendiendo. Por eso fíjese que yo no entiendo los conflictos en la iglesia. En la iglesia no deberían de haber, ¿qué?, conflictos. Porque cada vez que yo vengo y tengo un conflicto con este hombre, ¿qué es lo que estoy haciendo? Díganme. No tengo un conflicto con el hermano Mario, sino con lo que él representa. Y si él representa a Cristo, estoy teniendo conflicto con Cristo Jesús. ¿Me entiende? Por eso, cuando yo entro en pleito con un hermano, no entro en pleito con él, entro en pleito con lo que él representa. ¿Van entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir esto? Cuando recibamos insultos o cuando no somos aceptados, hermanos, no tome eso como un ataque personal. ¿Por qué? Porque el que lo rechaza a usted está rechazando al que usted representa, que es a Cristo Jesús. Yo no quiero nada con tu iglesia. ¿Saben lo que le está diciendo? ¿Qué está diciendo? No quiero nada con Dios. Hay personas que dicen: ay, hermano, mire, ayer fue a evangelizar, ¿cómo me sentí de herida? ¿Por qué? Si no es a usted que están hiriendo. No, ¿qué decía Pablo cuando los insultaban? ¿Ah? ¿Entiende? ¿Qué decía cuando los pedreaban, cuando lo encarcelaban? Él no decía: ¿cómo me siento, mis amados hermanos de Galacia? Mi corazón está herido porque ayer hirieron mis sentimientos. No. Pablo decía: por mis prisiones el evangelio se está expandiendo y lo tengo todo por basura, que por mis penalidades ustedes están en la causa de Cristo. ¿Qué es lo que hacía Pablo? Él decía: ya no vivo yo. ¿Qué estaba diciendo? El insulto que tú me haces
no me lo haces a mí, porque yo desaparecí en Cristo, y como desaparecí en Cristo, no estás insultándome a mí, sino al que yo represento. Por eso, cuando una persona viene y le dice y le saca su pasado, dile, ¿de quién estás hablando? Y que tú eres Mario. Mario, yo ese baboso no lo conozco. Que no te acordás que chupamos juntos. ¿Cuándo? No me acuerdo. Te estás volviendo loco. Mira, te voy a decir claro, bro. La Biblia dice que los que están en Cristo, nuevas criaturas son. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Lo que tú conociste de mí, ya Cristo lo llevó. Soy una nueva criatura en el Señor. Por eso nunca tome un ataque dentro o fuera de la iglesia como algo personal. ¿Por qué? Porque lo van a herir, hombre. Es que esa hermana me ofendió. No lo ofendió. Ofendió al cuerpo de Cristo, ofendió al Señor mismo. Es lo mismo como cuando un esposo ofende a una esposa, que dice la palabra de Dios respecto a los esposos, que el que ofende a su cónyuge, a su misma carne, está ofendiendo. Entonces, cuando yo le digo tonta a mi esposa, ¿qué es lo que me estoy diciendo a mí mismo? Tonto. Es lo mismo. Lo que yo le digo y le hago a ella, rebota y vuelve a mí. Es lo mismo con los hermanos. Todo lo que a usted le hace a un cristiano, le rebota a usted, porque son una misma carne, de un mismo cuerpo, renacidos por un mismo espíritu. Tíreme, oféndame, no hay problema, pues. Pero lo que usted está diciendo, usted misma se está viendo en el espejo. En otras palabras, lo que yo le diga a Roberto, Roberto es el espejo donde yo veo mi cara reflejada en él, porque somos un mismo cuerpo en Cristo Jesús. ¿Van entendiendo, hermanos? Por eso cuando ustedes salgan de acá, yo sé que nadie va a querer sentir ganas de ofender a otro hermano. ¿Sí o no? Por lo que representa, por lo que somos. ¿Están ahí conmigo, hermano? Otra característica de un embajador es que un embajador nunca va a otro país para promoverse a sí mismo, sino para promover las causas de aquel que lo envió. ¿Van entendiendo? El embajador no habla en primera persona, siempre habla en tercera persona. El embajador no dice cuán buenas cualidades él tiene, sino cuán buenas cualidades su país y su gobierno tiene. El embajador nunca, hermanos, habla queriendo denigrar al presidente para promoverse a sí mismo. Un buen embajador siempre va a hablar bien de su nación. ¿Por qué? Porque es el que lo ha mandado, enviado y representado. Hermanos, pónganme atención a lo que le voy a decir. Es nuestro deber, diga conmigo así bien fuerte, pero dígalo fuerte, es mi deber y responsabilidad hablar bien de mi casa, de mi iglesia y de mi Dios. Es su responsabilidad la mía. ¿Cómo es su iglesia? ¡Ja! Bonita, papá.
Mira, pero yo la vi así media desarreglada, pero yo la veo bonita. Dice que el rey león mandó a la lechuza. ¿Ustedes han visto la lechuza, sí o no? A traerle el animalito más bello de toda la selva. Le dijo: lechuza, te vas y me consigues el animalito más lindo que encuentres. Y voló la lechuza. 12, 1, no hombre, a las 3 de la tarde estaba de vuelta. ¿Y sabe a quién traía en sus alas? A su hijito. Porque era lo más bonito que ella miraba en toda la selva. ¿Qué le diría el león? ¿Qué estaba esperando el león, pastor? Que le trajeran el leoncito, ¿sí o no? Porque era su hijo. Digo, no, este me va a traer a mi hijo. ¿Pero qué llevó la lechuza? Lo que había salido de ella. Eso quiere decir que Dios, hermano, por muy feo que seamos y por muy mal que nos portemos, nos sigue viendo bonitos, porque somos renacidos por la sangre preciosa de su Hijo amado. ¿Alguien está en la casa el día de hoy? Si tú no te emocionas por eso, hermano, yo no sé qué más te puede emocionar. ¿Entienden ustedes la moraleja? Yo no sé qué significa esa palabra, pero me gusta, bonita, ¿sí o no? Mi hermano Mario es bueno para la lengua, ¿sí o no? Entonces, es importante que entendamos eso, iglesia. Y por último, para terminar esta responsabilidad, ¿sí? Y esto, hermano, es vital que nosotros lo entendamos. Fíjese que, porque estamos hablando de la responsabilidad delante de los no creyentes, me dicen amén. ¿Sí? Apunten esto. La perspectiva presente de un embajador es el servicio. La perspectiva presente de un embajador es el servicio. ¿Cuál es la perspectiva presente de un embajador? ¿Sí? La perspectiva presente de un embajador es el servicio. La perspectiva futura es la recompensa. ¿Se emocionan por eso o no? ¿Qué dijo Pablo? A su tiempo, todos vamos a recoger algo. Líderes, miren, pongan atención por favor. Activemos desde este momento, hermano Rona, la ley, una ley poderosa, que es la ley de la inversión. La ley de la inversión me dice a mí que yo voy a recibir según lo que yo haya invertido. ¿Ustedes van entendiendo? El que tenía 5 talentos fue y lo invirtió, recibió 10. El que tenía 2 fue y recibió 4. El que tenía 1 no lo invirtió, lo enterró, y cuando vino lo que no tenía aún se le fue quitado. ¿Me entendiendo? La pregunta es esta: ¿qué estamos invirtiendo? Invierta. Como embajador, pónganme atención a esto, como embajador, yo como representante de Dios aquí en la tierra, mientras esté aquí en la tierra, ¿alguien me está escuchando? Mi perspectiva tiene que ser servir, 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 hacer, servir, servir, servir. ¿Por qué? Porque me motiva que cuando Cristo venga,
va a venir con sus recompensas. ¿A qué? A dar, a galardonar, a posicionar, a darme lo que no recibí, a decirle: buen siervo fiel, en lo poco me hiciste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Alguien está escuchando el día de hoy? Yo le sirvo, yo vivo para servirle a Dios, y me presentaré delante de Él para recibir las recompensas del servicio que yo le di aquí en la tierra. Mi perspectiva presente, hermano Mario, es, y mi perspectiva futura es la recompensa. ¿Me entendiendo, hermano? Entonces, vale la pena servirle a Dios. Algunos como que si no van entendiendo, sí. ¿Cuántos creen, hermanos, que esto es bueno? ¿Están aprendiendo algo, hermanos? Hermanos, esto es muy bueno. Le estoy trayendo a usted una palabra que le motive. Porque el arma principal del diablo para los ciudadanos del reino, y especialmente para los servidores, es la desmotivación. Y créanme que en su diario vivir encontrará más razones para desmotivarse. Gracias. Sabía que venía uno. Que para motivarse, hermano. Que el niño se cayó, que ya no hay nada en la refri, que el pago llegó, que el recibo aquí, que el problema allá. Tenés 50,000 motivos en el día para desmotivarte. Pero ¿sabe qué me motiva? Que un día recibiré recompensa por todo lo que haga en el reino de los cielos. Eso me motiva. Si no, ¿qué decía Pablo? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Entienden, amados? ¿Alguna pregunta hasta el momento de lo que hemos visto? Esto es parte de lo que compartí con los líderes en Managua, hermanos. Por eso yo se los quería traer a ustedes. Y yo sé que el Señor no se equivoca, porque alguien posiblemente estaba necesitado de esa palabra el día de hoy. ¿Sí? Y la tercera responsabilidad de un cristiano, vaya conmigo rapidito a la primera carta de Corintios, capítulo 12, versículo del 7 en adelante. Primera carta de Corintios. No se va a perder el sermón de esta tarde, hermanos, que voy a hablar de la paternidad. Voy a hablar del padre, el hogar y el sacerdocio. Vamos a estar hablando de algo muy, muy bello. Primera carta de Corintios, capítulo 12, versículo 7 en adelante. Si lo he encontrado, regálame un amén, por favor, del 7 al 11. ¿Están ahí conmigo? Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 7 al 11. ¿Sí, hermanos? Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, o a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. La tercera responsabilidad que yo tengo dentro de mi llamamiento es la responsabilidad hacia los demás creyentes, o hacia el ministerio, póngale usted así.
Tengo una responsabilidad ante Dios, me dicen amén. Tengo una responsabilidad ante el mundo, me dicen amén. Y tengo una responsabilidad ante la iglesia. Ahora, ¿qué le enseña a usted, hermano Ronald, estos versículos que acabamos de leer? ¿Qué le enseña en cualquier aspecto que usted lo quiera interpretar? ¿O qué le da a entender estos versículos? Hermano Mario. Lo primero que entendemos de estos versículos es que el mismo Espíritu reparte dones según como Él quiere. Segundo, los dones que Él reparte son complementarios y son ¿qué? ¿Qué le dijo Dios cuando le dio a Eva? Cuando le dio Eva a Adán. Ayuda idónea, ¿sí o no? Quiere decir que el don que el hermano Mario tiene me es idóneo para que yo funcione dentro del cuerpo de Cristo. No sé si ustedes entienden. Es idóneo. Como es idóneo, se me hace a mí una necesidad que este brother esté cerca de mí. Porque sin el don de él yo no funciono o no funciono bien. ¿Qué quiere decir eso? Que los dones que el Espíritu Santo da a la iglesia son oportunidades de unidad dentro del cuerpo de Cristo y no de división. ¿Ustedes han escuchado esas músicas del mundo? No puedo vivir sin ti, ¿sí o no? Es lo mismo en la iglesia. Si el hermano Ronald no ejerce su don, que es el Espíritu Santo, yo no funciono correctamente. Yo necesito de su don como él necesita del mío, para que el cuerpo de Cristo funcione a la perfección. Por eso yo no creo eso, y yo lo decía esto, fíjese pastor, antes, cuando estaba, ¿no?, en mis días rústicos, rudimentarios, yo decía en la iglesia, el que está no estorba, y el que se va no hace falta. Fíjese que eso no es bíblico, porque sí hace falta el que se va cuando verdaderamente es hijo de Dios. Si no es hijo de Dios, que se vaya. Pero cuando es hijo de Dios, hace falta. ¿Por qué? Porque si se va, él deja un vacío dentro del cuerpo de Cristo que nadie lo puede llenar. Por eso procuremos que nadie se vaya de la iglesia, porque quedamos cojos, que quedamos, ¿me entiendes?, funcionando pero a medias. ¿Están ahí conmigo, hermanos? Entonces es importante que entendamos el concepto de esa responsabilidad, no solamente para con los de afuera, no solamente para con Dios, sino para también con los que están adentro de la iglesia. ¿Van entendiendo un poco? Voy a terminar con esto, regálenme unos minutos más. Les voy a tocar un poco acerca de las perspectivas de los reyes y sacerdotes, porque ustedes son eso dentro de la iglesia. Ahora, si usted lee conmigo Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, necesito enseñarles esto, hermanos. Con esto termino. Yo sé que están cansados, está bastante caluroso el día,
Pero la enseñanza, hermanos, aprovecha no solamente para hoy, sino para todos los días que el Señor nos pueda tener en esta tierra. ¿Me dicen amén, hermanos? 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, y a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Para quiénes somos reyes y sacerdotes? No, léalo ahí. ¿Para quién? ¿Para el Hijo? ¿Para el Espíritu Santo? Hermano, ¿para quién? ¿Para quiénes somos reyes y sacerdotes? ¿No dice ahí? Para el Padre. Si somos reyes y sacerdotes para el Padre, aquí viene la pregunta, ¿qué somos para el Hijo? ¿No van entendiendo ustedes, José? No, porque cada persona de la Trinidad tiene su función. ¿Sí o no? Si somos reyes y sacerdotes para el Padre, eso quiere decir que somos siervos para el Hijo. ¿Y qué vendríamos a hacer entonces para el Espíritu Santo? Es que es bien importante, hermanos, que uno lee la palabra y uno pasa allá, pasa de noche, ¿sí o no? Porque cada persona de la Trinidad tiene su función, como tiene su función dentro de lo que es la salvación. ¿Cuántos aquí creen que son salvos por la Trinidad? ¿Sí? ¿Cómo sé yo que soy salvo por la Trinidad? Porque el Padre me llamó, el Hijo ejecutó el llamamiento y el Espíritu Santo selló el llamamiento. El Padre llama, el Hijo ejecuta y el Espíritu Santo sella. ¿Van entendiendo ustedes eso? ¿Sí? Entonces dice, para el Padre somos reyes y sacerdocio. Ahora bien, hay 3 características de los reyes de Dios. Póngale ahí usted, 3 características de los reyes de Dios. Primero, su posición. Hay 3 características de los reyes y sacerdotes de Dios. Primero, su posición. Segundo, su estado. Y tercero, su actitud. ¿Qué determina qué tipo de rey o sacerdote soy yo dentro del cuerpo de Cristo? Mi posición, mi actitud y mi estado. ¿Están ahí conmigo? ¿Cuáles son las características, hermanas, que dijimos que determinan si soy un buen rey o sacerdote delante de Dios? Mi posición no la determino yo, la determinó Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Entiende eso, hermano Mario? Usted no está dentro del cuerpo de Cristo porque usted lo determinó.
sino porque Cristo lo determinó en la cruz. No me han elegido vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Entonces, no se preocupe de su posición. Su posición no la determinó usted, la determinó Dios a través de Cristo Jesús. ¿Van entendiendo eso, hermano? Un ejemplo, amado. Cuando Samuel fue a la casa de Isaí a buscar rey, David fue el que decidió su posición. ¿Quién fue? Sí, ¿por medio de quién? Del profeta. Le dijo, no vamos a comer hasta que el último haya venido. Cuando llegó David dijo, este es el que Dios ha posicionado para ser rey. Él lo colocó, no fue David. Él lo colocó, le plació a Dios desechar a los otros hermanos y colocarlo en una posición que David posiblemente ni entendía ni sabía, pero que Dios había determinado. Usted está dentro del cuerpo de Cristo, no porque usted decidió, no porque usted quiso, sino porque Dios así lo determinó desde antes de la fundación del mundo. ¿Van entendiendo? Mi estado no lo determina Dios, sino lo determino yo con mi obediencia. Mi posición no la determino yo, la determina Dios. Mi estado no la determina Dios, la determino yo. En otras palabras, yo decido cómo quiero vivir. En la posición que Dios a mí me ha dado. Yo determino el estado en que yo quiero vivir tomando en cuenta la posición que Dios me ha dado. ¿Va entendiendo? Hermano, ¿habrá alguien que está siendo edificado con esta palabra? Esto es bueno, hermanos. La posición la determina Dios. Mi estado lo determino yo. Y mi actitud lo determina mi servicio. ¿Con qué actitud usted vive su vida cristiana? ¿Sirviendo o no sirviendo? ¿Agradando o no agradando? ¿Viviendo en contentamiento o viviendo amargado? Eso es su actitud. Les estoy dando un caudal de enseñanza, hermano, para que ustedes puedan transmitírselo a otros. ¿Cuántos reyes y sacerdotes hay aquí en la casa? Entonces, ¿qué va a determinar su efectividad como tal? Su posición, su estado y su actitud. ¿Estamos ahí? Ahora, ¿cómo nosotros podemos aprender, póngale ahí, cómo nosotros podemos aprender a vivir como reyes? Porque Dios nos hizo, dice, reyes y sacerdotes, pero los hizo con un propósito. ¿Se imagina que Samuel hubiese ido a la casa de Isaí y decirle, David, tú eres rey? ¿Para qué Samuel sos rey? No, para nada, vos, mira,
ganas de Dios de hacerte rey. Seguí con tu vida. No, desde ese momento su vida cambió, algo se transformó, se movió en un ambiente diferente. El Señor lo posicionó, lo cambió de territorio, lo cambió de ambiente, lo cambió de actitud, lo cambió de persona. ¿Alguien está escuchando el día de hoy? ¿Habrá alguien entendiendo, hermano, en la casa el día de hoy? Diga conmigo, la razón por el cual, dígalo fuerte, la razón por el cual Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes es para que aprendamos a vivir como tales. Hay 4 cosas que un rey hace. Póngale ahí, 4 cosas que hace un rey desde una perspectiva divina. 1, un rey gobierna. Un rey gobierna. Hermanos, nosotros, ponga atención a lo que le voy a decir, ponga atención a este pensamiento, nosotros no caemos cuando pecamos. Nosotros caemos cuando dejamos de gobernar. ¿No entendieron o sí? Nosotros no caemos cuando pecamos. Caemos cuando no ejercemos el gobierno que Dios nos ha dado. Le voy a dar un ejemplo. Y el pueblo estaba en guerra, diga conmigo guerra. Mientras el rey dice, se paseaba ¿por dónde? Por la azotea. ¿De quién estoy hablando? De David. ¿Sí o no? Era imperioso que el rey David estuviera ¿qué? Gobernando y guerreando. Pero en el momento que dejó de gobernar, comenzó a pecar. Creo, pastor, que esto es muy profundo. Tengo que recoger ofrenda hoy temprano. Ah, sí, ya tengo una garantía de un pitbull. Hermanos, van entendiendo. Esto es, hermanos, servidores, agarren esto porque es bien profundo, hermanos. Y nos puede pasar a todos. El momento en que usted y yo hemos caído en el pecado es porque hemos dejado de gobernar. Vamos a la posición. Había un pastor hace como 3 meses. Le digo, hey brother, ¿qué estás haciendo? Le digo, ¿en qué iglesia estás? Me dice, no, pastor, no estoy pastoreando. He decidido darme un break. ¿Sabes lo que dije en mi mente? Has decidido darte un tiempo para pecar. Hermano, usted puede estar toda la semana en victoria y en 30 segundos se le viene todo abajo. Por eso es que gobernar en el reino de Dios es un trabajo de tiempo completo. ¿Sí o no? Y les digo esto por experiencia propia. Aquí yo no estoy hablando de libros, de texto. Estoy hablando de lo que yo he vivido. ¿Van entendiendo, hermanos? Sansón vienen los filisteos gobernando, ¿sí o no? Y se duerme en las piernas de Dalila y le corta el pelo. Dejó de gobernar. Y les puedo poner docenas de ejemplos. En el momento en que usted y yo dejamos de gobernar,
entramos al terreno de la caída. Por eso, un rey, pastor, ¿qué es lo primero que hace? Lo acabo de mencionar. Un rey gobierna. Segundo, un rey conquista. Y fíjense que conquistar aquí, hermano, no significa que usted vaya, ¿me entiende? Y se tome el tránsito. Fíjese que usted puede decir, vaya, mire esto. Los mejores ayunos delante de la presencia de Dios no es dejar de comer ni de beber un día, sino dejar de hacer aquellas cosas que a Dios no le agrada. Ese es el mejor ayuno que usted le puede y que yo le puedo dar a Dios. Un ejemplo. Señor, hoy te voy a dar un ayuno de no ver televisión. Se ahorró usted 15,000 imágenes que van a venir a afectar su mente. Señor, hoy te ofrezco un ayuno de hacer algo por alguien que yo no conozca. Es que nosotros nos han dicho que el ayuno es no come, hermano, ¿sí o no? No, el mejor ayuno de Dios es ofrecerle de dejar de hacer aquellas cosas que a Él no le gustan. Por eso las grandes conquistas, hermanas, no son las que el mundo ve. Las mayores conquistas de un cristiano son las que nadie ve, pero que él sí sabe que las ha conquistado. Ojos, lengua, actitud, envidia. Los peores pecados que un cristiano comete no son aquellos que la gente ve, sino aquellos que nadie ve. ¿Quién ve tu odio? ¿Quién ve tu envidia? ¿Quién ve tu amargura? Y no es verdad que esos son los pecados que más destrucción traen a un cristiano. Dice que iba el borracho por la calle, ¿no? Y pasó la señora. Ustedes saben ese chiste porque es de Radio Cadena Central, ¿sí o no? En otras palabras, es un chiste popular, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Se lo sabe, no, pastor? ¿Se lo sabe, sí o no? Y le dice, adiós, vieja fea. Ay, le dice, y usted borracho impertinente, pero a mí se me quita mañana. En otras palabras, nosotros juzgamos lo que vemos, ¿sí o no? Y miramos un borracho, lo juzgamos, a alguien que fuma, lo juzgamos, porque esas cosas, no, pero esas cosas, el mismo dicho dice, mire, yo me arrepiento, me paro y ya estuvo. Pero lo que usted y yo llevamos por dentro, ¿quién lo sabe? Por eso, pastor, la iglesia tiene que usted que posicionarla en cosas del reino. Estas cosas son del reino, porque nos enseñan a vivir dentro del reino de los cielos. Tercero, ahí le voy a dejar una copia de esto, pastor, para que lo estudie, para que lo dé. Primero, entonces, el rey gobierna, el rey conquista. Tercero, el rey adora. Adora. ¿Sí? David era conocido ¿por qué? Por un adorador, ¿sí o no? Una porque le placía y otra porque no hallaba cómo salir del problema, ¿sí o no? Entonces adoraba por obligación, ¿sí o no? Señor, sácame del hoyo, mira dónde estoy, mis enemigos me persiguen, ¿sí o no? Muchas veces los problemas ahí te vuelven un adorador. Por eso es que Dios lo permite. ¿Cuántos de nosotros, porque yo lo he hecho, ha llegado a un punto de decir, Señor,
tú eres el más grande. Y de la que estoy, nadie me saca, Padre. Por eso, hoy te entrego todo mi ser. Lo está haciendo no porque usted quiere, sino porque sabe que lo que donde está, nadie lo saca, sino solo Dios. Entonces Dios permite que nosotros nos pasen eso para convertirnos en adoradores. Inclusive, mire, y por favor no me vaya a malinterpretar. Si David no cae en pecado, no tendríamos Salmo 51. Aún en medio del pecado, el Señor tenía un propósito para el siervo. Y en pecado me concibió mi madre, ¿sí o no? ¿Ah? Y yo confieso mi pecado para que tú seas declarado justo delante de la congregación. Crea en mí, oh Dios, un corazón recto y un espíritu limpio me sustente. No aparte de tu espíritu dentro de mí. Si no hay pecado, no hay Salmo 51. Eso no quiere decir, ay hermano, entonces hoy, ¿me entiende? Vamos a ver qué voy a encontrar en la pirraya. No, tampoco es eso, ¿sí o no? ¿Ah? Como aquel ventrílogo. ¿Lo han visto ustedes, el ventrílogo ese costarricense? Del muñequito, ¿no? Y dice que se fue a meter a la discoteca. Y dice que andaba haciendo todo en la discoteca. Pues andaba queriendo vencer al pecado. Y la idea no es esa, ¿sí o no? Entonces el rey gobierna, ¿sí? El rey conquista, el rey adora. Y tercero, el rey guerrea. Diga conmigo, el rey se presenta a la batalla. Dígalo fuerte, el rey se presenta a la batalla y Dios le da la victoria. Pregunto, hermanos, ¿cuál es el animal representativo de las batallas? No. ¿Cuántos ejércitos ha visto usted montado en leones, hermano? ¿Sí? El caballo. Hermana, si yo fuera con un ejército de leones, ¿para qué voy a pelear? Le echo los leones a los otros y se van, ¿sí o no? ¿Cuál es el animal representativo de la batalla? El caballo. El caballo. ¿Y qué dice la palabra? ¿Y qué dice la palabra? El caballo se alista para la batalla, pero Jehová da la victoria. Acuérdese que el caballo no se presenta solo a la batalla, lleva a alguien montado, pero el que lo conduce a la batalla es el caballo. Pero ni el caballo que va a la batalla, ni el que va encima del caballo da la victoria, sino Jehová. Por eso un rey gobierna, ¿sí o no? Un rey adora y guerrea. Me quedo ahí, hermanos. Me quedo ahí. Espero que esta palabra haya traído alguna edificación a su vida y alguna confirmación de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dígame.